Ya estamos otra vez de regreso para dar paso a nuestra última ponencia de nuestro quinto campo de diseño y arte del paisaje en el marco de nuestro séptimo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Está con nosotros Alejandra Olvera Rabadán. Ella viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, y nos presentará su ponencia titulada Devenir agua de los cuerpos, una metodología de creación artística construida en el paisaje. Adelante, por favor, Alejandra. Muy bien. Presentamos una metodología de creación artística denominada las piedritas de Basílides, desde la que se conformó una gran cantidad de obras interdisciplinarias que conjugan la danza, el performance y los nuevos medios digitales. Una de las características centrales de esta metodología de creación es que se construye desde la relación de las personas con espacios naturales, poniendo en acción dispositivos de creación que provocan un proceso de corporeización del paisaje. Presentaremos 3 procesos que se desarrollaron en cuerpos de agua con características distintas: las aguas subterráneas, las aguas desecadas y las aguas en desplazamiento. Alejandra, sí. Perdona que te interrumpa. Ok. Veo que en algún momento, no sé por qué aparece un indicador de proceso de tu video y ahorita que lo detuviste desapareció de tu presentación. Digo, porque le resta visibilidad a tu presentación. Si pudieras nada más poner atención en eso. Ok, muy bien. Voy a volver a compartir para continuar. Gracias. Ok, aguas subterráneas. Este es un proyecto de creación que se desarrolló en la ribera del lago de Cuitzeo, específicamente en sitios donde se encuentran las salidas de las aguas subterráneas que nutren el lago. Esta obra debe ser analizada fuera de los sistemas de producción que establecen... ¿Sí están viendo ustedes el video? No. Ok, entonces... Algo ocurrió que de hecho hay una imagen como de grabación previa en tu pantalla compartida, no sé qué sea. Bien, a ver, hubo un fallo ahí a la hora de, ¿cómo se llama? De la selección de la imagen, me imagino. Entonces vamos a corregirlo otra vez. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces retomo el párrafo para que haya sincronicidad. Bueno, este proyecto de creación de aguas subterráneas se desarrolló en la ribera del lago de Cuitzeo, específicamente en sitios donde se encuentran las salidas de las aguas subterráneas que nutren el lago. Esta obra debe ser analizada fuera de los sistemas de producción que establecen la conformación de la obra como un producto. En este caso, el proceso en sí mismo se conforma como la obra y las personas que realizan las actividades son a la vez quienes crean la obra y quienes la observan. Es decir, que en este proyecto se pretende desarticular la separación de roles entre artistas y espectadores. El lago de Cuitzeo tiene una historia geológica muy particular que se diferencia de los lagos de Michoacán porque la fuente de las aguas que lo conforman es subterránea. Cuitzeo está en una zona de falla geológica en la que hay una gran actividad geotérmica. La presencia de cámaras magmáticas cercanas a la superficie de la zona hace que las aguas subterráneas también presentes aumenten su temperatura y sean impulsadas hacia arriba. La roca del fondo del lago de Cuitzeo tiene fracturas que permiten que el agua subterránea caliente suba y salga a la superficie a gran temperatura, nutriendo el lago de agua y sales minerales. Esta constante salida de agua es lo que ha conformado este lago. El lago está situado en un valle muy plano y grande, por lo que su extensión es amplia, pero su profundidad es muy pequeña. Hay 2 problemas ambientales serios en el lago de Cuitzeo. El primero es que las carreteras cortaron el flujo de agua dividiéndola en secciones, lo cual hace más difícil a Cuitzeo regular su movimiento y propicia la desecación de grandes zonas. El segundo problema es que el lago es destino de aguas negras provenientes de la ciudad de Morelia.
Existe una planta de tratamiento, pero esta no tiene la capacidad de tratar toda el agua que proviene de la ciudad, por lo que el agua tratada se une con el agua negra y toda es desechada en el lago. El agua ya presenta signos graves de contaminación y ha empezado a cambiar la biodiversidad del agua, en particular de sus microorganismos. Este problema se regresa a la ciudad de Morelia porque la mayoría de los peces que se obtienen del lago de Cuitzeo son vendidos en la ciudad y están contaminados con materiales peligrosos para la salud. En este lago se realizó una intervención con 2 tipos de dispositivos de creación: la visualización guiada y la observación sostenida del lago y de la salida de las aguas subterráneas por las pequeñas fracturas. El asunto central de esta obra fue la presencia del lago de Cuitzeo con sus aguas visibles y las aguas subterráneas que lo alimentan, así como nuestra vinculación con este cuerpo de agua en términos de la toma de conciencia de nuestra injerencia en su transformación. La primera parte de esta obra consiste en una visualización, que es un proceso de introspección que es guiada por la persona guía, quien con una serie de instrucciones orales va encauzando la atención de las personas presentes en este proceso de cambio de la percepción y entrada en un estado en el que se activa la capacidad de construcción de imágenes oníricas de quienes siguen la visualización. La visualización tiene 3 etapas. La primera, conocida como la escalera, consiste en la puesta del cuerpo y el pensamiento en una disposición que se abre a las sensaciones del cuerpo y que se dirigen a la entrada en el mundo de la visualización. La escalera inicia dirigiendo la atención a las sensaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, de movimiento y de peso. Posteriormente se va gradualmente quitando la atención a estas sensaciones, cerrando los ojos y dejando de prestar atención a los sonidos, los olores, los contactos corporales y así hasta llegar a un estado en el que se puede sostener por solo un instante, conocido como nada. Este es el proceso de entrada en el mundo de la visualización, en el que lo que se experimenta desde las sensaciones corporales y pensamientos no se filtra por la red que estructura aquello que comprendemos por realidad, lo cual permite experimentar de manera muy vívida situaciones imposibles en nuestra realidad de la conciencia habitual. La segunda etapa es el viaje al estado onírico, en el que se vincula con las sensaciones corporales, con las imágenes que se van formando desde la inducción de la persona que funge como guía. En Cuitzeo, en esta etapa propiamente de visualización, se trabajó con la transformación del cuerpo humano de cada participante en cuerpo de agua subterránea. La visualización guiaba por el recorrido de las aguas en sus espacios, movimientos y transformaciones subterráneas hasta su salida en la superficie. Durante la visualización, las personas participantes fueron construyendo su propia transformación de cuerpo de agua y así experimentaron desde sus propias sensaciones los recorridos y modificaciones del cuerpo de agua subterránea de Cuitzeo. Esta forma de guiar la visualización permite que se fundan las características del agua con las sensibilidades de los cuerpos humanos, formando un devenir agua de los cuerpos. La tercera etapa de visualización, conocida como escalera de vuelta, consiste en el recorrido de regreso del espacio onírico al espacio de la percepción de la sensación del cuerpo presente. La segunda parte de la obra consistía en la observación realizada en 2 momentos y lugares distintos. El primero de ellos era una observación sostenida y prolongada del horizonte del lago de Cuitzeo. La consigna consistía en mantener la mirada en el horizonte de manera constante y en silencio durante 20 minutos. Todas las personas involucradas se ubicaron en una línea para permitir una visibilidad amplia. Se podía desplazar la mirada lateralmente en ese extenso espacio visible del lago, pero el reto era que la mirada no escapara nunca del horizonte durante el tiempo establecido. Finalmente, se realizó la segunda observación, que no tenía restricciones de movimiento o de una dirección de la mirada y que por tanto era más cotidiana y libre. Lo que se observaba en este caso era la salida de agua subterránea desde la roca fracturada en la ribera del lago de Cuitzeo. En esta última actividad, mientras se daba la observación de la salida de las aguas, se dio un espacio para generar el diálogo sobre la experiencia y el reconocimiento de la complejidad del lago. Se dialogó sobre su historia geológica, sus problemas ambientales y sociales, tanto aquellos que son visibles a simple vista, como de los que no son visibles de una manera directa sin un proceso de investigación.
Se reflexionó sobre los vínculos que se pueden establecer con el lago en términos de las experiencias que se estaban viviendo, así como de la participación que cada persona tiene en los problemas ambientales del lago. Aguas desecadas. El trabajo de aguas desecadas se realizó en la Laguna de San Marcos. En este espacio, el dispositivo para la acción creativa fue la permanencia en la laguna seca a lo largo de un día completo, desde el amanecer al anochecer, activando un dispositivo de creación denominado deriva. El motivo de la desecación de la Laguna de San Marcos es que se encuentra en una zona donde en el pasado ocurrió un clase importante de tierras que hizo que cambiara la estructura del terreno que sostenía el llenado y mantenimiento del agua. En la actualidad, la laguna se inunda en época de lluvias. La cantidad de agua que se llega a acumular depende de la intensidad de la temporada de lluvia, pero el agua nunca llega a ser suficiente para permanecer durante la temporada de secas, por lo que la mayor parte del año es una superficie de tierra clara en donde no crece vegetación. En ella se forma un fenómeno muy impactante que son las tolvaneras, que son unos remolinos de tierra que suben desde el suelo y se desplazan por la laguna como seres etéreos que pueden alcanzar grandes alturas y tamaños. La tierra de la laguna, cuando se seca, forma una capa superior quebradiza que luego de un tiempo se fractura y enrolla, haciendo formas que vistas de cerca podrían parecer naturalezas muertas. Cuando el proceso de secar, esa capa superior de tierra se pulveriza y cuando el sol y el viento se intensifican hacia el mediodía, la tierra pulverizada se levanta con gran facilidad en remolinos cargados de arenisca, llamados tolvaneras. También la tierra se levanta como una gran masa, que como una neblina lo cubre todo, disminuyendo la visibilidad y dando la sensación de que la laguna nos ha capturado. Por medio de esta neblina de tierra y las tolvaneras es que las dos partes de la laguna separadas por la carretera se mantienen unidas. La laguna no tiene vegetación salvo en sus riberas. En algunas zonas cercanas al borde se pueden encontrar algunas plantas bajas, pero el resto del espacio es una superficie libre de vegetación. No se puede decir que la laguna sea una superficie lisa, aunque así parece ser cuando se mira desde la distancia. Cuando se recorren sus tierras, se puede observar gran cantidad de texturas diferentes que se transforman a lo largo del año en un juego que tiene que ver con el grado de humedad o sequedad presente en la laguna. A pesar de que el cuerpo de agua de la Laguna de San Marcos solo se puede ver en una breve temporada del año, está presente todo el tiempo y puede ser visible en la transformación de las texturas de la tierra de la superficie de la laguna. Es un cuerpo de agua que solamente puede ser percibido si se comprende su temporalidad extendida y cíclica. La Laguna de San Marcos es un espacio muy poco amable para el cuerpo humano, porque es muy salado, no tiene sombras para refugiarse y suele tener una temperatura constantemente alta. No es una tierra fácilmente convertible en tierra de cultivo, por lo que permanece vacía y sola la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cerca de las riberas hay intentos de transformarla. Las personas han hecho perforaciones pequeñas y grandes surcos rectangulares que ayudan a conservar cierta humedad, con lo cual han podido crecer algunas plantas pequeñas. Al acercarnos a este cuerpo de agua, se hace evidente la diferencia que hay entre la temporalidad de la vida humana y la temporalidad geológica de los cuerpos de agua. Existen sucesos que ocurrieron en el pasado, de los cuales podemos tener conocimiento por los vestigios que permanecen en el paisaje que podemos ver en la actualidad. Esto nos permite tener un acercamiento a la temporalidad del cuerpo de agua, pero para realmente construir un tejido entre nuestra temporalidad como seres humanos con la temporalidad de la laguna, es necesario permanecer en ella, entregando la atención a los cambios que en ella se pueden observar. La Laguna de San Marcos, aunque a primera vista pudiera parecer estática, en realidad tiene muchas transformaciones que se suceden en un tiempo relativamente pequeño. El propósito de la intervención que realizamos tiene que ver con la posibilidad de tener una comprensión de la temporalidad de la Laguna de San Marcos que sea experimentada desde el cuerpo, no solamente porque nuestras vidas humanas duran solamente unas décadas, es que nuestra temporalidad es distinta a la de este cuerpo de agua. También sucede que nuestra atención y nuestra presencia están acostumbradas a saltar y cambiar constantemente de sitio.
por lo cual una actividad que nos obligue a mantener por un tiempo prolongado la atención y la presencia corporal enfocadas en un sitio, sin los distractores de la vida cotidiana, puede permitirnos acercarnos al tipo de presencia que despliega San Marcos. Las consignas de la intervención que hicimos en la laguna consistían en transitar libremente la laguna sin tener un propósito o una dirección predeterminada. Se trataba simplemente de seguir los impulsos del cuerpo. Esta actividad estaba planificada para sostenerse desde el amanecer hasta el anochecer, con lo cual se podía hacer un reconocimiento de los cambios que presenta la laguna a lo largo del día en términos de los sonidos que en ella se producen, el cambio de la temperatura, los ritmos de los vientos, los movimientos de la tierra e incluso el transitar de las personas vinculadas a la laguna. Sería fácil pensar que al ser un espacio tan árido para las personas, éstas evitarían penetrar en ella. Sin embargo, todas las mañanas temprano, antes de que empiecen las tolvaneras, hay personas que sobrevuelan la laguna. El resto del día hay autos todoterreno que la atraviesan y además una enorme cantidad de vehículos transitan la carretera cruzando San Marcos de extremo a extremo. Los animales no penetran mucho en San Marcos por las condiciones áridas que tiene. Sin embargo, los sonidos de los pájaros penetran muy adentro y se perciben de una manera muy particular. La laguna provoca sensaciones sonoras muy poco habituales. Animales que están realmente lejos parecen estar cerca. Los pájaros que están en los árboles de la ribera pueden ser escuchados como si estuvieran en el centro de la laguna. Los sonidos parecen cambiar en dependencia del modo en que se oriente el cuerpo en relación con la fuente de estos. El modo en que funcionan los sonidos hace difícil conservar las coordenadas del cuerpo en relación con el espacio, sin utilizar la mirada y la lógica para deducir la fuente de los sonidos, porque estos parecen desplazarse por la laguna como seres similares a las tolvaneras. Por la mañana resultaba fácil explorar la laguna y hacer largos desplazamientos por ella. El calor todavía no era alto y tampoco había tanto movimiento de viento y tierra. Pero conforme iba pasando el día, parecía que la laguna pidiera quietud a sus visitantes para que ella poder extender sus magníficos movimientos. Al inicio de la tarde, el calor se volvió tan intenso que las personas que hasta ahora habían permanecido deambulando y reconociendo sus sitios, empezaron a permanecer quietas y expectantes. A esa hora fue cuando la laguna realmente pareció despertar. Fue cuando empezaron a hacerse presentes esos seres de tierra que recorrían la laguna como si la cuidaran, la vigilaran y la curaran, transportando las tierras de un lado al otro de la carretera. Al acercarse la puesta del sol, los cuerpos humanos empezaron a salir de su letargo y recuperaron su movilidad. Pero estos cuerpos ya no eran los mismos que habían llegado de madrugada a aquella laguna, porque habían permanecido un tiempo tan prolongado en ese sitio que borran las coordenadas del sentido, que habían sido transformados en su percepción, en sus sensaciones y en su estado de conciencia. Eran cuerpos que despertaban con la cercanía de la noche y que parecían renacer de la tierra, haber adquirido la capacidad de dialogar con la laguna. Al atardecer, la laguna seguía activa, aunque ahora sus movimientos eran más tranquilos y parecía abrazar suavemente a los cuerpos que estaban renaciendo. Los movimientos del despertar de las personas que lograron permanecer hasta la puesta del sol se volvieron una danza que era acompañada por la suave luz de los últimos rayos y el tranquilo viento que se despedía del día. Aguas en desplazamiento. Este proyecto se desarrolló en San Miguel del Monte, en un río pequeño que corre por zonas montañosas situadas en el sur de la ciudad de Morelia. Este río salidas de agua fría provenientes de la roca, cascadas delgadas y anchas, pocetas donde se acumula el agua, zonas inclinadas donde el agua corre veloz por cauces estrechos y otras en las que el agua se desplaza suavemente extendiéndose en un cauce amplio y poco profundo. No es un río totalmente estacional porque se nutre de manantiales, pero sí cambia significativamente la cantidad de agua que contiene en época de lluvias y en época de secas. En este proyecto, la relación entre la acción corporal y creativa con el cuerpo de agua se construyó mayormente por la asociación simbólica
que existe entre el agua y la maternidad. Se realizaron 2 intervenciones con 2 aspectos específicos de la transición que viven las mujeres hacia la maternidad: el momento de integración del bebé y la madre en un solo cuerpo y el momento del parto. Se eligieron 2 zonas del río que ayudaran a trabajar con estos 2 momentos de la maternidad. En cada una de ellas se realizaron acciones corporales particulares. Para el momento de unificación del bebé y la madre en un solo cuerpo, se trabajó en un área de poca profundidad del río, en la que el agua corre suavemente, lo cual permitía trabajar sobre las piedras que sobresalen en el centro del río y realizar la acción corporal dentro del río, corporeizando esa suavidad del movimiento de las aguas en ese espacio particular del río. Para el momento del parto se trabajó al frente de una cascada bastante ancha, delante de la cual hay una poceta de 1 metro de profundidad. El movimiento fuerte y constante de las aguas de la cascada y el contraste con la aparente quietud del agua contenida en la poceta permitió trabajar con esos grandes contrastes corporales que se viven en el parto. En ambas intervenciones se trabajó con máscaras y vestuario que ayudara a encarnar cada uno de esos momentos de tránsito hacia la maternidad. Esto es un rasgo que distingue este proyecto de los 2 anteriores, anteriormente expuestos, en los cuales se trabajaba con ropa cotidiana apropiada para la convivencia con cuerpos de agua y sus características. El propósito de trabajar con máscaras es ayudar en este proceso de cambio en los estados de conciencia de quien porta la máscara para construir ese diálogo con el río. También aquí se trabaja con la visualización, pero en este caso se tenía la consigna de que durante el proceso de visualización se desplegara de manera activa una acción corporal susceptible de ser filmada. Es decir, que la visualización no quedaba a nivel de la experiencia guiada, sino que era la estrategia para hacer visible el devenir agua del cuerpo materno. Los materiales obtenidos en estas intervenciones en el río fueron editados para hacer 2 videodanzas en las cuales se utilizaban superposiciones de tiempos y espacios. Posteriormente, los materiales filmográficos fueron utilizados en la construcción de videoinstalaciones que eran parte del espacio escénico de una obra danzaria, en la cual el público y la bailarina interactuaban entre sí con las proyecciones. En esta obra escénica, tanto las videoinstalaciones como las acciones corporales de la bailarina permitían presentar la corporeización del río en un espacio urbano. Conclusiones. Los dispositivos de creación empleados fueron construidos de manera específica para cada uno de los cuerpos de agua en que se trabajó. Fueron diferentes en cada sitio, pero todos están enfocados en la posibilidad de corporeizar a los cuerpos de agua. Esto quiere decir que la relación que se estableció con cada cuerpo de agua fue construida desde las sensaciones corporales que se producen cuando se interactúa con ellos, así como desde la construcción simbólica de la relación que existe entre la propia vida y las características de los cuerpos de agua. Se trataba de propiciar un devenir cuerpo de las aguas y un devenir agua de los cuerpos. Estas obras en las que se produce en nuestra relación con el espacio y con la temporalidad de nuestras vidas y de los cuerpos de agua. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Una ponencia muy interesante. Tenemos casi 8 minutos para poder platicar algo más. 6 ahora, perdón, 6. ¿Hay alguien que quiera externar algún comentario, algo que le haya despertado esta interesante intervención de Alejandra Olvera? En lo particular me gustó mucho la secuencia en que concluimos con algo que es una integración del paisaje perceptual, ese medio perceptual que de pronto puede ser ambiental, de pronto puede ser expresivo. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido muy agradable todo el campo temático en la manera en que se han planteado diferentes enfoques y posibilidades creativas. Y creo que, sin duda, estamos de acuerdo en que esta última ponencia, pues,
de alguna manera sintetiza toda la teoría y todo el análisis y la filosofía que ahora se puede poner en práctica en un espacio pues tan especial como el que se eligió. Alejandra, tenemos aquí una felicitación de Mónica de la Cruz. Ella te felicita mucho por tu trabajo. Muchas gracias. Una pregunta, Alejandra, de mi parte. Cuando mencionas el lago de Cuitzeo, ¿es porque quisieras llevar una cosa similar hacia allá? O sea, tenemos el problema de que nos has expuesto en el lago de Cuitzeo, de que está haciendo, hacia allá se canalizan las aguas negras o parte de las aguas negras de la capital, ¿no? Y lo mencionaste porque, bueno, de manera natural tiene muchas cualidades y seguramente es un cuerpo con mucha energía. Pero cuando lo mencionas y luego brincas hacia el otro, el que está seco, se me fue ahorita el nombre. San Marcos. El de San Marcos, disculpa, sí, el de San Marcos, es porque quisieras a lo mejor llevar algo similar, un aprovechamiento similar en este tipo de terapias, en este tipo de intervenciones hacia el lago de Cuitzeo. Lo que pasa es que estos son proyectos que los dos primeros, el de Cuitzeo y el de San Marcos, son proyectos en los que, bueno, sí son proyectos de creación artística que se construyen desde la intervención. Es decir, no solamente se va y se registra, se filma para después traer a la ciudad las obras, sino que la obra es estar en el cuerpo de agua. Entonces se lleva a la gente al cuerpo de agua. Tanto en Cuitzeo como en San Marcos, llevamos a las personas a estos cuerpos de agua a tener esa experiencia. La propuesta es que no se trata de pintar algo para que otro vea, sino se trata de que generar una experiencia a partir de ciertos dispositivos de creación que provoque a los cuerpos humanos, ¿no? Un acercamiento muy particular desde la percepción con los cuerpos de agua, ¿no? No solamente los artistas. Sí, pero atravesado también por ciertas, digamos, metodologías de creación artística. No es nada más ir a pasear, ¿no? Sí, claro. Ahí. Ahora, también estos dos proyectos en particular estaban relacionados o vinculados con los estudios desde ciencias ambientales. Entonces, con los artistas había también científicos ambientales, biólogos, geólogos. Entonces, son proyectos, digamos, que establecen un entrecruzamiento entre estas dos abordajes de los cuerpos de agua, ¿no? Aquel que se construye desde las artes y aquel que se construye desde las ciencias, ¿no? Es lo que los caracterizaba. Pero sí, las personas fueron a Cuitzeo y las personas fueron a San Marcos. Ya, en esta forma de involucrar a la gente, también yo esperaría que a lo largo del tiempo se pudiera hacer, evidentemente esos proyectos van a despertar conciencia entre los que participan, evidentemente, pero me imagino que a lo largo del tiempo esto ayudará bastante a reflexionar sobre seguir utilizando estos cuerpos de agua como reservorios o como destinatarios de nuestras aguas residuales, ¿no? Ojalá que empuje hacia allá. Sí. Lo incluyo entre mis oraciones. Sí. Muy bien, estamos en los últimos 2 minutos de este tiempo que Alejandra nos ha enriquecido. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Aquí tengo un comentario de Adriana. ¿Cuál ha sido la respuesta emocional de aquellos a quienes han sido llevados a esta práctica? Es muy buena pregunta porque son experiencias que realmente pueden incluso llegar a transformar la vida, ¿no? No solamente por algo que podríamos convertir en discurso muy fácilmente, que es la cuestión esta de la toma de conciencia de los problemas ambientales, sino también por la posibilidad que brinda de encontrarse a una misma como persona, ¿no? Que al final esto es una de las cosas que suceden cuando uno trabaja desde lo sensible, ¿no? Y desde la percepción, ¿no? Vivimos en general con nuestros cuerpos escindidos, salidos de nosotras mismas, y este tipo de experiencias te vuelven a meter en cuerpo, te vuelven cuerpo de nuevo.
Y esto, digamos, desde las metodologías de la creación del arte, cambia la vida, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Alejandra. Mucha suerte, que esto funcione. Muchísimas gracias.